Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 5, versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Prestamos atención a la palabra del Señor esta tarde. Dando continuidad a la serie del Sermón del Monte, hermanos, esta hora, este día nos compete poder estudiar la enseñanza de Jesús acerca del adulterio, o sobre el adulterio. Ese es el tema que vamos a tocar, la enseñanza de Jesús sobre el adulterio. En esta sección que nosotros hemos leído aquí en el Sermón del Monte, Jesús va a enseñar lo que la ley verdaderamente quería decir acerca del séptimo mandamiento. Otra vez Jesús va a contrastar, o sea, a hacer una diferencia de su doctrina con la de los fariseos, yendo el Señor mismo a las intenciones del corazón, porque si nosotros hemos venido analizando las enseñanzas de Cristo, pues Él tenía el propósito, hermanos, de ir al corazón. Aquí Él trata con lo que tiene que ver con el adulterio y el pecado sexual en general. Y pues nosotros como iglesia de Jesucristo, como creyentes, debemos, hermanos, hablar de estas cosas, de estos temas que pues en otras congregaciones no se hablan en este tiempo tan moderno, en este tiempo donde la iglesia ha ido seleccionando lo que es agradable para la gente y ha ido quitando lo que no lo es. Pero aunque estas palabras, esta enseñanza, al igual que la anterior, sean confrontativas, no podemos quitarlas de la palabra y deben ser tratadas. Deben ser tratadas. Así que vamos a ver en primer lugar la interpretación correcta del séptimo mandamiento. La interpretación correcta del séptimo mandamiento. Recuerden que los fariseos interpretaban la ley y lo hacían, hermanos, en un sentido tradicional, basándose mayormente en la tradición oral y en todas las tradiciones que ellos habían creado. Pero Jesucristo, con toda la autoridad que Él tenía, Él vino a darle el verdadero sentido a la ley. O como hemos dicho de otra manera, el Señor extrajo y mostró el espíritu de la letra, la intención de los mandamientos. No solamente lo que superficialmente se pudiera entender acerca de ellos, sino todo el alcance de los mandamientos que el Señor estableció en su ley moral. Entonces, el texto dice, vamos a ir siempre frase por frase o sección por sección para que podamos ir, hermanos, entendiendo esto de una manera un poco detallada. Dice el versículo 27, la primera frase: oísteis que fue dicho. Recuerden que esas palabras Jesús las decía de esta manera porque en lo que Él quería llamar la atención era en lo que los maestros de la ley decían acerca de los mandamientos y lo que Él, el Dios encarnado, realmente quería dar a entender con el mandamiento. Por eso Él dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio.
Y ciertamente esta expresión, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, que está aludiendo al séptimo mandamiento de la ley, era una verdad. Claramente la Biblia nos dice, hermanos, allá en Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Es lo que la Escritura claramente está diciendo. Y todo judío conocía este mandamiento. Sabía muy bien, hermanos, la ley moral de Dios. Pero casi ninguno entendía la profunda intención que tenía este mandamiento. Y si de alguna manera los ojos de algún fariseo, de algún escriba, algún intérprete de la ley fue abierto en algún momento, recuerden que ellos ignoraban voluntariamente las exigencias de la ley porque su orgullo era tan alto que no estaban dispuestos, hermanos, a reconocer su pecado, a reconocer su error, ni estaban dispuestos a arrepentirse ni a pedir perdón. Ellos eran demasiado orgullosos como para humillarse delante del Señor y decirle, he pecado, Señor, la ley ha alumbrado mis ojos. Y así como Pablo allá en Romanos capítulo 7, cuando Pablo entendió el sentido de la letra acerca de la codicia, él dice, se despertó en mí toda clase de codicia. Entonces, pero en estos fariseos no tenemos ese corazón, no teníamos esa actitud, como no la hay en muchos cristianos del siglo XXI. Pero el Señor Jesucristo quería siempre dar a entender la profunda intención que tenían estos mandamientos. Como siempre, los fariseos andaban ahí relajando o rebajando las demandas de la ley de Dios para no sentir mayor cargo de conciencia o convicción de pecado, si le pudiésemos decir así, aunque la convicción de pecado mayormente está en los creyentes, en aquellos que han recibido al Espíritu Santo, en aquellos donde habita el Espíritu Santo. Pero ellos, pues, su orgullo, como era demasiado alto, y su justicia demasiado superficial, no querían lidiar con esto. Pero Jesucristo, hermanos, nuestro Maestro, Él corrigió la interpretación tradicional para enseñar a sus discípulos que Él estaba interesado en la pureza del corazón. Con lo que Cristo ha venido tratando, con el mandamiento número 6 que vimos la vez anterior y con el séptimo mandamiento, el Señor viene a tratar con el corazón, con la pureza del corazón. Los maestros de la ley les enseñaban al pueblo, así como con el anterior mandamiento, que mientras un hombre, en el caso de este mandamiento número 7, que mientras un hombre, y por supuesto también incluye una mujer, mientras no se acostara literalmente con otra persona que no es su esposo o su esposa, que no es su cónyuge, entonces ellos no tenían ningún problema para con Dios. Literalmente les estaban diciendo, tú solamente vas a tener problemas con Dios el día que tú literalmente te acuestes con otra persona que no es tu cónyuge. Al igual, como vimos, hermanos, en las enseñanzas anteriores acerca de la ira, mientras tú no mates a tu hermano o a tu prójimo, no tendrás problemas. Pero Jesús dijo, la cosa no es así. El problema no está ahí. No, el problema no está en el hecho solamente. No está en la ejecución solamente, sino que el problema va más allá, está más adentro y es en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Así que esta apariencia de justicia que ellos querían supuestamente darle a la ley o que le querían atribuir o ellos se querían atribuir en cuanto a la ley, hermanos, estaba muy distanciada, pero muy distanciada de lo que el Señor mandaba a los súbditos de su reino. Recuerden, hermanos, que el Señor les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aunque sabemos que la justicia que puede darle al ser humano esa garantía de entrar al reino de los cielos está únicamente en Dios,
Pero todo aquel que ha recibido la justicia que Dios otorga, él también se esforzará sinceramente en hacer justicia a la palabra y a los mandamientos que Dios ha establecido. Eso es inevitable, hermanos. Una cosa está conectada con la otra, está ligada a la otra. La justicia recibida por fe y la santificación que el creyente está desarrollando y en la cual está creciendo por el resto de su vida desde que vino a Cristo Jesús. Así que vemos que el Señor está mencionando otra vez y está sacando a la luz la interpretación tradicional y reducida que los fariseos y los escribas le daban a la ley moral de Dios. Pero en el versículo 28 nosotros volvemos a leer otra frase que se ha venido repitiendo, hermanos, por lo menos desde el capítulo 5 aquí mismo y desde el versículo 22, cuando el Señor hace valer su autoridad sobre la autoridad que tenían los maestros de la ley. Y Él dice, 5:28, pero yo os digo, con autoridad, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién le estaba dando la interpretación a ese mandamiento? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Él tenía autoridad? Por supuesto que tenía toda la autoridad, hermanos. Y recuerden que no perdamos de vista que el Señor no había venido a presentar una nueva ley. Él no había venido a dar una nueva, hermanos, ley moral, un nuevo decálogo, un nuevo sistema en cuanto a la ley moral. Él no había venido tampoco a abrogar la ley, sino que él había venido a cumplirla. Y había venido, perdón, hermanos, había venido a darle a esa ley su justo cumplimiento. Su justo cumplimiento y por supuesto su debida y su justa interpretación. Por lo tanto, cuando Él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí podemos ver, hermanos, que en este mandamiento, en esta explicación, Cristo fue a la fuente del pecado. Él fue al origen del pecado. O sea, ¿a dónde? Al corazón. Ese corazón que maquina pensamientos perversos, que nadie conoce, que ninguno de nosotros podemos ver nuestros pensamientos, pero que delante de Dios están al descubierto. Él va al corazón porque ahí es el origen de todo esto. Al igual, y estoy haciendo esta comparación para recordarles un poquito lo que vimos la enseñanza anterior. Al igual que en esa enseñanza Jesucristo fue al corazón, ese corazón que a la hora que asesina a su prójimo, no es que ahí realmente esa persona comenzó a tener problemas con el pecado de la ira, sino que lo vino arrastrando desde mucho antes. Desde el momento en que en su pensamiento y en su corazón albergó enojo injustificado, ese enojo se convirtió en ira, esa ira comenzó a producir un maltrato para con su prójimo, para con su hermano y muchas otras cosas más. Y hasta llegar en algunos casos hasta el punto de perpetrar el asesinato, pero ya en su corazón esa persona era culpable de homicidio. Pues lo mismo es con este mandamiento. No se limitó a las manifestaciones de la lujuria sexual, sino que él fue al origen, porque la lujuria sexual se manifiesta de diferentes maneras. De muchas maneras se manifiesta, pero el Señor no empezó por las manifestaciones, no se limitó únicamente a las manifestaciones del pecado sexual o de la inmoralidad sexual, sino que Él fue al origen, al centro de todo.
Así que el pecado de la inmoralidad sexual, por lo que el Señor está diciendo, no inicia cuando éste se consuma. Repito, el pecado de la codicia sexual o del adulterio propiamente dicho, como dice el texto, no inicia cuando se consuma ese pecado. Más bien el acto del adulterio, según Jesús, es el resultado final, oiga bien, el resultado final de un proceso originado con anticipación por los deseos pecaminosos que hay dentro del ser humano. Ningún adulterio se consuma de un momento a otro, sino que el adulterio y cualquier otra clase de inmoralidad sexual, llámese fornicación, hermanos, es un proceso. Es un proceso que comienza con un pensamiento o que comienza con una mirada. Y esa mirada se pega, ese pensamiento se anida y ahí comienza ese proceso con anticipación dentro del ser humano. Porque sabemos que la Escritura dice en Santiago 1:13, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Eso es lógico, Dios no tienta a nadie, dice el texto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando, ¿de qué dice? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por dónde entra la tentación del adulterio? Principalmente por los ojos. Por los ojos. Pero también se puede producir internamente. Un pensamiento que surja del corazón. Y es de la propia concupiscencia. Y como muchas veces lo hemos dicho, no tratemos de justificar nuestros pecados echándole la culpa al diablo, a los demonios, o decir que fue una posesión demoníaca, porque en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no es por eso, es por la lujuria del corazón. Es por la concupiscencia que es atraído y seducido. Pero luego dice, continuando ahí Santiago, entonces, vean que aquí hay un proceso. Hay un proceso. Inicia en la carne, en el corazón. Pero luego dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, que ha dado a luz el pecado, entonces ahí el pecado siendo consumado, ahí viene ya la consumación, da a luz la muerte. Podemos observar y podemos ver nosotros el proceso de la tentación. Podemos ver el proceso de la caída. Una caída no se da de la noche a la mañana, sino que hay algo que ha estado pasando en ese corazón. Y por eso es que el Señor Jesucristo está apuntando ahí, a ese centro de operaciones del ser humano, donde recordemos que dice el Señor Jesucristo que del corazón salen los adulterios. En Mateo 15:19, Él claramente dice que del corazón sale todo lo malo del hombre. De ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, o sea, las mentiras, las blasfemias, salen del corazón. Por eso Cristo va ahí al centro. Y Él dice, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Y la manera en la que se los han explicado es que mientras no se acuesten literalmente con esa persona, ustedes no tienen problemas. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, esto no solamente se limita a los matrimonios, porque una persona, un hombre, no
no necesariamente tiene que estar casado para codiciar, para mirar y codiciar a una mujer. Un soltero también lo hace. Por lo tanto, el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y aunque el tema principal es el adulterio, pero el Señor aquí, hermanos, va a abarcar todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. Todo, hermanos. Todo. Entonces, cuando Cristo dice, yo digo que cualquiera que mira, yo quiero que le prestemos atención a esa palabra mira o mirar, porque tenemos que interpretar correctamente, según el lenguaje original, lo que esto implica. Esa palabra mira o mirar es la palabra griega blepo, con B, ¿verdad? O B grande, como nosotros decimos, blepo. Esta palabra griega es un participio presente. Gramaticalmente es un participio presente y se refiere al proceso continuo de observar. Repito, esta palabra que se traduce aquí como mira es un participio presente y se refiere al proceso continuo de observar. La idea no es la de una mirada casual o involuntaria, ¿verdad? Que un hombre sin intención en la calle pueda ver a una mujer. Más en esta generación tan sexualizada, en esta generación donde no hay pudor, donde no hay modestia, donde cada vez se acaba más y más el respeto, donde salir a la calle, hermanos, de veras que a veces es una lucha grande. Es una lucha grande. Entonces no es solamente una mirada casual o involuntaria, tampoco es un pensamiento momentáneo que pudiese surgir del corazón, sino que lo que el Señor está diciendo aquí o a lo que se está refiriendo es a la de observar de manera intencional y repetida. De manera intencional y repetida, dándole el consentimiento al corazón, para deleitarse en los atributos íntimos del sexo opuesto. O sea, creo que se entiende bien, pero para explicarlo un poco mejor. Un hombre puede ir por la calle y de repente, sin intención, ve a una mujer con un short sumamente cortito, que de esas mujeres abundan ahora, con una blusa sumamente escotada. Es que hoy casi no se cubren, hermanos, las mujeres. Y ya vamos a ver eso también, porque el Señor, la palabra, tiene una amonestación muy fuerte para eso, en contra de eso. Entonces un hombre ve, mira a la mujer, pero la manera en la que él trate con esa ocasión o con esa situación ocasional es lo que va a dar a entender lo que hay en su corazón. Si él aparta su mirada para no contaminarse y para que su mente, conociéndose quizás lo muy débil que pueda ser o la lucha que pueda tener, aparta su mirada y ve a otro lado, o agacha la cara o como sea, ¿verdad? Trata, hermanos, de no prestar atención a eso, pues ahí no ha habido ninguna inmoralidad sexual. Ahí no ha habido pecado. Pero nosotros sabemos que en el caso de los hombres que son lujuriosos, que son lasciviosos, no van a hacer solamente que miran a esa mujer, sino que la van a seguir con su mirada. La van a seguir con su mirada. Y es bien fácil saber, hermano, porque aquí no nos hagamos, mayormente los hombres, los desentendidos. No, yo solo la vi nada más porque me pareció una mujer atractiva, pero hasta ahí. A veces así queremos justificar el pecado. No, mayormente cuando un hombre mira a una mujer detenidamente, la observa detenidamente, es porque en la mayoría de los casos, hermanos, hay codicia sexual en el corazón.
Hay codicia sexual en el corazón. Claro, su orgullo no le va a permitir decirlo, a veces ni siquiera aceptarlo. Porque somos así, hermanos. Los seres humanos, igual que los fariseos, somos orgullosos. No nos queremos hacer responsables de nuestra concupiscencia. Pero en el caso de un hombre que aparta su mirada y procura concentrar su mente y su corazón en lo que es puro, en lo que es santo, en lo que es justo, en lo que es honesto, en lo que es agradable, en aquello que es de buen nombre, como dice, ¿verdad?, la palabra, la escritura allá en Filipenses, en ese hombre no hay inmoralidad sexual, no ha habido inmoralidad sexual. Pero cuando un hombre pega su mirada y le da el consentimiento a su corazón para deleitarse en los atributos íntimos del sexo opuesto, y digo sexo opuesto porque en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo, no solamente en los hombres se manifiesta la lujuria, sino que hay un pequeño porcentaje y va en aumento de mujeres que también son lujuriosas. Mujeres que también son lasciviosas. Claro, ellas son quizás un poquito más discretas. El hombre es más sinvergüenza, ¿verdad? La mujer no, es más reservada. Pero este pecado está permeando también el sexo opuesto, en este caso a la mujer. Así que por eso hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de no darle riendas sueltas a la concupiscencia, al corazón, de no darle el consentimiento para deleitarse en la lujuria. Así que el solo hecho de mirar a una mujer con lujuria o codiciarla sexualmente ya nos hace a nosotros culpables de abrogar el mandamiento de Dios, el séptimo mandamiento. Con el solo hecho, hermanos, de mirar con lujuria o codiciar sexualmente, en el caso de los hombres a una mujer y en el caso de las mujeres a un hombre, ya nos hace culpables de abrogar el mandamiento de Dios y a la vez de recibir su sentencia. Su sentencia. Y si nosotros, hermanos, estudiamos las Escrituras, nosotros sabemos que tanto para el asesinato como para el adulterio y otros tipos de pecado, la sentencia era radical de la ley. ¿Qué le pasaba si descubrían tanto a un hombre como a una mujer en el acto del adulterio? ¿Qué decía la ley? Había que apedrearlo, porque eso, hermanos, producía que dentro del pueblo el mal creciera y Dios no quería que el mal aumentara. Él quería mantener controlado y por eso estableció las leyes morales y por eso estableció también los castigos para cada uno de los que abrogasen esa ley. Así que cualquier hombre que codiciara a una mujer ya había adulterado con ella o ya había cometido inmoralidad sexual en su corazón. ¿Y esto por qué pasa? Porque recordemos que la naturaleza del ser humano es caída. Es caída. Y recordemos lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7. La carne, los designios, la voluntad natural y caída del ser humano no quiere sujetarse a la ley de Dios. Y no pueden sus propias fuerzas, a menos que el Espíritu Santo lo capacite. A menos que el Espíritu Santo los capacite. Es mentira enteramente que se diga que todos esos hombres que han hecho el juramento del celibato son puros. Es una gran mentira. Además que es a la fuerza. Y ninguna de esas prácticas van a poder eliminar el corazón perverso que tienen los hombres. Si no, veamos cómo se descubren atrocidades
Y no me voy a referir solamente a la iglesia tradicional, también el pueblo cristiano. La iglesia cristiana evangélica. Si este es un mal, la inmoralidad sexual es un mal que está destruyendo la iglesia cristiana. Pastores abusadores, pastores que no controlan sus impulsos, incluso utilizando la fe, las astucias, las artimañas del error para conquistar las almas de los inconstantes, de aquellos débiles y mayormente aquellas mujercitas que no se dan su lugar, que no se dan a respetar, que no promueven el respeto también, que no contribuyen a la pureza en el mundo. También hay cristianos evangélicos, hay líderes que tienen tanta lujuria que ya no les ha bastado casarse 2 veces. Ahora dicen que el Espíritu les ha dicho que tal jovencita va a ser su esposa porque las anteriores que tuvieron no eran la del Señor. Son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. Y Dios aborrece eso, hermanos. Miren, de veras, el pecado sexual y otros pecados son tan abominables delante del Señor. El problema es que nosotros somos tan ciegos y tan duros de corazón que no queremos entender la gravedad de estas cosas. Y por eso cada día rebajamos, igual que los fariseos, las demandas de la ley. Y comenzamos a permitir adulterio tras adulterio, recasamiento tras recasamiento, fornicación tras fornicación. Pero esa no es la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor. Quiera Dios que nosotros veamos y consideremos lo grave y lo destructivo que es este pecado, hermanos. Es lo que el Señor quiere. Que a la luz de su perfecta santidad nosotros entendamos lo grave que es la inmoralidad sexual, aun cuando no se ha consumado. Es el propósito del Señor. Es el propósito de Dios. Así que cuidado con esas miradas. Cuidado con esas miradas. Deberíamos de hacer como Job, que él dijo en su libro: hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos de no mirar a una virgen, porque él quería guardarse para Dios. Pero en este tiempo ni hay ni la intención en muchos hombres, ni el deseo de nada, mucho menos hacer pacto con sus ojos. ¿Por qué? Porque estamos tan duros del corazón. Y de hecho, esa parte es la que en la siguiente enseñanza acerca del divorcio el Señor va a resaltar. Es la dureza del corazón lo que lleva al divorcio, no la voluntad del Señor. Pero esa dureza del corazón por causa del pecado, que no solamente se manifiesta en aquel cónyuge que no quiso perdonar al que le fue infiel, pero también en la dureza, en la necedad y en la insensatez del que le fue infiel, del que cometió la inmoralidad sexual por la cual se llegó al punto de la ruptura del matrimonio. Y ese será el próximo tema que vamos a estudiar. Pero en cuanto a la inmoralidad sexual o al adulterio específicamente, Jesucristo nos quiere advertir que seamos muy cuidadosos. Que seamos muy cuidadosos con lo que miramos, porque esto abarca todo contenido sexual ilícito, como las imágenes o videos de pornografía. Y ahora en las iglesias no se toca la pornografía, no se habla de la pornografía. Y algunos lo hacen con la justificación: ¿y acaso ningún líder ha caído en eso? Puede ser que alguno haya caído en eso, pero eso no nos debe a nosotros, hermanos, tomar la decisión de dejar de hablar de estas cosas, porque es palabra de Dios. Porque es una responsabilidad de los líderes de la iglesia.
Y el Señor no nos ha dicho, predica lo que tú quieras, escoge lo que tú quieras. Por eso, algunos maestros de las Escrituras dicen que es muy importante estudiar la Biblia de una forma expositiva, verso a verso, porque esto nos guarda de escoger los textos que nosotros queremos estudiar y dejar a un lado los que no nos gustan. La predicación expositiva es sumamente importante, porque nos hace tratar con cosas que si en nuestra voluntad estuviera la decisión, no lo haríamos. No lo haríamos. Así que hemos visto entonces, hermanos, la interpretación correcta del séptimo mandamiento, dada por Jesús. En segundo lugar, ahora vamos a ver el consejo de Jesús. El consejo de Jesús. Verso 29, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Miren, el consejo del maestro es radical, hermanos. Radical. Y lo da, por supuesto, en un sentido alegórico, en un sentido simbólico, no de una forma literal. A través de este consejo, el Señor nos está señalando a nosotros la liberación de este pecado tan destructivo. El camino que tenemos que seguir para librarnos si nosotros estamos luchando con este pecado tan destructivo. Es obvio y es claro que Él no está en ningún momento promoviendo la mutilación del cuerpo, hermanos. En ningún momento, ni Cristo ni los apóstoles. Por eso la iglesia gentil no predica la circuncisión literal, sino la circuncisión del corazón. Porque Cristo y los apóstoles, sus enseñanzas no incitan ni tampoco promueven la mutilación del cuerpo. Porque además la mutilación del cuerpo no santifica el corazón de nadie. Yo les hago una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio aquí y ustedes me van a ayudar a entender, o para que ustedes lo entiendan mejor. Si un hombre es lujurioso y pues sus ojos se le salen cuando miren a una mujer, y él tomara este consejo literal del Señor, si se sacara el ojo derecho, ¿él dejaría de ser lujurioso? No. Siempre sería lujurioso, porque el problema no está exactamente en los ojos, sino en el corazón. Amén. Claro, los ojos son el instrumento, la ventana por donde entra la tentación, pero el corazón es donde se maquina todo y donde se toman decisiones. Incluso, vamos más allá, si no solamente se sacara el ojo derecho, sino también el ojo izquierdo, ¿dejaría de ser lujurioso? No. Porque en su corazón toda su vida seguiría maquinando esas escenas, todo lo que ella vio. Todo lo que ella vio. Entonces, por eso es que este consejo de Cristo no es algo literal. La mutilación no limpia el corazón. Lo único que limpia el corazón es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que a través de la palabra quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible a la palabra. Pero mientras haya un corazón de piedra, mientras haya un hombre o una mujer dentro de la iglesia que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, no importa lo que haga, incluso si él toma los consejos de los ascéticos de irse a encerrar a un lugar. Hubo un hombre, un padre de la iglesia, que se encerró en un lugar porque supuestamente él así iba a limitar o iba a abandonar la lujuria de su corazón, pero eso no le resultó. Porque no se trata de eso. No se trata de eso. Sino que a lo que el Señor nos está llamando es a tratar de una manera muy intensa con este pecado. De una manera muy intensa. Él dice, o lo que Él quiere dar a entender, que debemos sacar o echar de nosotros todas aquellas cosas que inducen o provocan al corazón a pecar de esta manera. Repito, nos está
queriendo decir que debemos sacar o echar de nosotros todas aquellas cosas que inducen o provocan al corazón a pecar de esta manera. Todo instrumento, todo medio, todo recurso o posesión, sin importar el costo de ello. Sin importar el costo de ello, el Señor dice: arranquen de ustedes, de lo que tienen entre ustedes, todo aquello que a ustedes los lleva a pecar de esta manera. Échenlo, sáquenlo fuera, cualquier recurso que sea. Un televisor, un teléfono, a veces el internet, y aunque sé que para algunas cosas es necesario, deberíamos buscar las estrategias para evitar caer en inmoralidad. El problema, repito, es que nosotros somos tan duros y tan necios que no estamos dispuestos. No, es que me va a costar mucho, yo no podría vivir sin un teléfono, y creo que todos nosotros diríamos eso. Yo no podría vivir sin un teléfono. Yo no podría vivir sin un televisor. Yo no podría vivir sin internet. La pregunta es, ¿cómo vivían entonces los antiguos? Y aunque no estamos diciendo que esas cosas en sí son pecado, pero para una persona que tiene problemas con la lujuria o con la inmoralidad sexual, son tropiezo. Son el señuelo de la trampa. Y el Señor dice: quítenlo. Arránquenlo, por más que les cueste, si están dispuestos y si quieren santificarse y guardar la pureza de su corazón, háganlo. Pero ¿qué hombre en este tiempo será valiente de hacerlo? Solo el Señor lo sabe, hermanos. Solo el Señor lo sabe. ¿Qué hombre estará tan comprometido con la santidad, tan deseoso de agradar al Señor, que en vez de ser necio o insensato y seguir teniendo de cerca todas esas trampas, esos señuelos o esos instrumentos o esos medios que lo conducen a pecar, los va a desechar aunque le duela? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque el problema es que los que somos dañados por el pecado somos nosotros. Y los que somos destruidos por este pecado somos nosotros. Las familias, la iglesia. Por eso dice el Señor: pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Él quiere decir que es mejor perder aquellas cosas valiosas que se usan para el pecado que perderlo todo. Es mejor perder aquellas cosas. ¿Habrá un hombre? Solo pregunto, y esto le puede servir a alguien, tal vez no aquí, pero en otro lugar, alguien que vaya a escuchar algún día esta enseñanza. ¿Habrá un hombre cuyo trabajo, cuyo empleo sea un problema y le esté ocasionando una tentación que lo va a llevar al adulterio? ¿Será tan valiente? ¿Será tan decisivo? ¿Amará tanto al Señor, hermanos? ¿Amará tanto su matrimonio, su familia, que renunciará a ese trabajo por alejarse de ese pecado? Y alguien podrá decir: no, eso es demasiado. Pues es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Por eso está hablando radicalmente. Córtalo. Corta todo aquello que te está llevando a pecar de esta manera. Porque si no destruyes, si no quitas eso y no destruyes o no vences ese pecado, en pocas palabras, ustedes lo saben, o nosotros matamos el pecado o el pecado nos mata a nosotros. Pero hay gente tan insensible. Hay cristianos que por más que escuchen esto de una manera, de otra manera, por un predicador y por otro, hermanos, no están dispuestos a tomar decisiones radicales que les ayuden a mantener la pureza sexual. Perdón por lo que voy a decir, pero están llegando al punto de ser necios en extremo. Están llegando a ser hasta ese punto de ser necios en extremo. Prefieren perderlo todo que perder una sola cosa. Le dan más valor a una sola cosa, y aquí van las amistades incluidas. Le dan más valor a sus amistades.
y aman más su pecado que el gozo del Señor, la paz del Señor, su cónyuge, sus hijos. Aman más su pecado que lo que el Señor realmente quiere que amen. A Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos. Y en el matrimonio, el prójimo más cercano es el cónyuge. El cónyuge. Así que, vuelve a decir en el versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué? Córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y hacemos la misma pregunta. ¿Será que si un hombre se mutila, se amputa su mano derecha porque es con la que él comete pecado, ¿será que dejará de cometer pecado? No, tiene su izquierda. Y aunque se quite las dos, eso no lo va a limpiar del pecado. Tiene que haber una cirugía de corazón abierto, donde el Espíritu Santo quite el corazón de piedra. Así sí va a ser transformado y va a cambiar su forma de pensar y de ver las cosas. Hermanos, en algunas ocasiones, la mano derecha pudiera llegar a ser familia o amistades que influencian a algunos a la inmoralidad sexual. Hay cristianos que en sus trabajos tienen compañeros que los inducen al pecado. Que los inducen al pecado. Que de repente, mirad, conseguí un nuevo video y es un video pornográfico. Te lo voy a pasar, te lo voy a mandar por WhatsApp. Y así van induciendo. Familias que en vez de que el cristiano los convenza de venir a la iglesia, son los inconversos los que los arrastran a veces hasta las discotecas. O a círculo de amigos que no van a estar exactamente en una discoteca, pero sí en un lugar donde se va a promover la inmoralidad sexual. Rodeados de mujeres sin pudor y sin modestia. Hay que cortar eso, hermanos. Hay que cortar eso. Porque todas esas cosas nos llevan a ofender a Dios. Nos llevan a contaminar nuestra santidad, hermanos, y a deshonrar, en el caso de los que somos casados, nuestro matrimonio. Yo espero que nosotros, que todos los que estamos acá, en el nombre del Señor y en el amor de Cristo, le demos la debida importancia a esto. Porque si no lo hacemos, no vayamos a llorar después. No vayamos a llorar después. Y es lo que casi siempre pasa. Dios advierte, nos hacemos los locos, los desentendidos, no nos importa. O sí tratamos con el pecado, pero así a regañadiente, así voy a orar, más o menos voy a buscar al Señor. No, recuerden que el trato con el pecado debe ser intenso, radical y perseverante. Pero nosotros, hermanos, de veras, a veces no comprendemos. Deberíamos de considerar nosotros, mayormente los hombres casados, lo que la Biblia dice acerca del adulterio. Las consecuencias serias, duras, graves. Para no quejarnos después y no salir diciendo ahí no hay amor porque me pusieron en disciplina porque caí en adulterio. El Señor le advirtió anticipadamente. O en el caso de un pastor, me voy para otra iglesia a desempeñar mi pastorado porque ahí me descalificaron. Qué faltos de amor, qué faltos de misericordia. Por el amor de Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya basta con tanta irresponsabilidad. Ya basta mayormente entre nosotros, los líderes, hermanos, con tanta niñería.
con tanto irrespeto a la santidad de Dios, a la honra hacia el Señor y al Evangelio. Proverbios capítulo 6, verso 30 hasta el 32, solamente quiero leerles esto. Y el que quiera guardarlo en su corazón y que esto le ayude, pues bendito el Señor. Y al que no le interese, pues allá él. Pero Proverbios 6, verso 30 al 32, hablando acerca de las consecuencias del adulterio, que es de la que el Señor Jesús nos quiere librar, dice: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, el ladrón pagará 7 veces, entregará todo el haber, todo lo que hay en su casa. O sea, un ladrón, aunque sea por necesidad, que robare, como algunos suelen decir, ¿verdad?, que lo hacen por necesidad, si lo descubren, si lo demandan, y es cierto, tendrá que pagar, como dice aquí la palabra, todo el haber de su casa. O sea, va a pagar hasta el último cuadrante. Pero en cuanto al adulterio, el Señor quiere llevar más allá a esto y ayudarnos a nosotros, si somos entendidos. Verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y dice el 33, heridas y vergüenza hallará. Y aquí está una cosa importante. Y ojo aquí, mayormente los líderes. Y su afrenta nunca, nunca, nunca será borrada. A veces nos quejamos tanto. Y es que cuando nosotros hemos desobedecido al Señor, nos sentimos siempre, nos hacemos la víctima y queremos que todos nos contemplen, que el Señor se sonría con nosotros. Y quisiéramos que no pase nada. Hermanos, el Señor no juega con el pecado. Y lo digo en el amor de Cristo. Él no va a dejar pasar por alto las consecuencias, porque Él nos va a enseñar a respetarlo. Él nos va a enseñar a ser obedientes a su palabra. Y aquí no importa el grado espiritual, como algunos suelen enseñar, de grados espirituales que alguien pueda tener. No importa su experiencia, no importa su posición en la iglesia. Estas consecuencias son duras y son trágicas. Y el Señor nos quiere guardar de esto, hermanos. Pero allá cada uno se obedece o no obedece a la palabra. Así que en conclusión, el propósito de Jesús con la enseñanza de este mandamiento y el anterior también es, primero, con el anterior, proteger la vida. Proteger la vida. Pero con este mandamiento Él quiere proteger la pureza sexual y la santidad del matrimonio. Es lo que quiere hacer el Señor, hermanos. Proteger la pureza sexual y la santidad del matrimonio. Y nosotros deberíamos de luchar por eso, hermanos. Casados y solteros, todos, deberíamos de luchar por eso. Pues la voluntad de Dios, como dice 1 Tesalonicenses 4, verso 3 y 4. 1 Tesalonicenses 4, verso 3 y 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, no solo de adulterio, sino también de fornicación, que cada uno de vosotros, para los casados, o nosotros como casados, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Porque cuando un varón comete adulterio, contamina la pureza de su matrimonio, aunque su esposa no tenga nada que ver. Y le puede hacer mucho daño a su esposa. No solo sentimentalmente, sino físicamente. Imagínese un hombre, hermanos, y mayormente un cristiano, que no atiende a la palabra del Señor, que no se esfuerza sinceramente, no es que sea perfecto, pero no se esfuerza, no tiene deseos y comete adulterio, y en ese único adulterio se contaminó de una enfermedad venérea mortal, se la fue a transmitir a su esposa. ¿Qué cargo de conciencia llevará ese hombre si su esposa muere de SIDA por causa de él? ¡Qué horrible eso, hermanos! ¡Qué horrible eso! Se lamentará toda su vida. Toda su vida. Pero por eso dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y en el versículo 7, siempre 1 Tesalonicenses 4, verso 7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino
a santificación. A santificación. Hermanos, la ira y la inmoralidad sexual son dos pecados con los que más luchamos los seres humanos. El enojo, la ira, la gritería, todo eso, y la inmoralidad sexual en todas sus manifestaciones. Son dos pecados con los que más luchan los seres humanos. Y estamos llegando al punto en el que cayó Sodoma y Gomorra. Estamos llegando a ese punto. La pregunta es, los cristianos, ¿hasta dónde vamos a permitir? ¿Vamos a ser como Lot, que aflige cada día su alma? Aún en medio de esa gente con una conducta, hermanos, desagradable. ¿Vamos a afligir nuestro corazón? ¿O vamos a hacer como lo hacían todos? Teniendo tanta maldad en su corazón que hasta hombres y mujeres cometían inmoralidades sexuales en Sodoma y Gomorra. Hasta que Dios dijo, aquí ya no hay ni 5 justos. Hay que aplicar justicia. Hay que aplicar justicia. Así que deberíamos vencerlos nosotros en el poder del Espíritu, hermanos. Porque solo en el poder del Espíritu se puede. Que nadie diga, no, yo voy a hacer un voto de castidad. Voy a hacer el voto del celibato. No soy católico, pero voy a hacer el voto del celibato. No. Solo en el poder del Espíritu se pueden vencer estos pecados. ¿Pero cómo? Con oración, con ayuno, buscando al Señor. He venido diciendo y lo repito otra vez. Hay personas a veces en las iglesias que saben que tienen problemas con estos pecados, pero están tan descuidados y tan relajados. Quiere el Señor que despierten. Tenemos que vencer esos pecados en el poder del Espíritu, siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, dice. ¿Por qué cree que habla de la paz? Porque somos pleitistas, hermanos. Somos pleitistas, somos contenciosos. Y no procuramos la paz y la santidad o la pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Así que para terminar, solo daré algunos consejos prácticos. 4 consejos prácticos. No son los únicos, pero son buenos consejos, y aquel que es entendido y aquel que es sabio los guardará en su corazón. Primero, debemos mantenernos alejados de todas aquellas cosas que sirven de tentación. Debemos mantenernos alejados de todas aquellas cosas que sirven de tentación. Hay que evitarlas de una manera intencional, o sea, buscamos evitarlas. Y huyendo de esas cosas que son causa de tentación, cuando sea inevitable enfrentarlas, porque podría ser que en algún momento, como en el caso de José en el libro de Génesis, la esposa de Potifar le llegó quizás de sorpresa, lo agarró y comenzó, hermanos, con su autoridad a coaccionarlo, a querer obligarlo. Ahí no se puso José, hermanos, a orar, como algunos, ¿verdad? Que están frente a la pantalla viendo la pornografía, y el que habita en la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Eso no funciona. O que una mujer, así, porque hay mujeres que son extremadamente rebeldes, necias, pervertidas, que se pudiera dar el caso de que una mujer agarre a un hombre y a la fuerza quisiera que él se acostara con ella. ¿Qué hay que hacer? ¿Decir el Salmo 91? No, huir de la tentación. Pero lo que pasa, como he dicho alguna vez, que a nosotros nos importa mucho la reputación. Es que, ¿qué va a decir? Que no soy hombre. Por el amor de Dios, ¿a quién se lo tiene que demostrar, pues? Que no está convencido. Exactamente, a José no le importó eso. ¿Qué iban a decir de él? Que salió en ropas menores. A él no le importó. Él le importó honrar a su Dios, que es nuestro Dios también. Y es lo que tenemos que buscar nosotros también. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 22,
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Él quiere que nosotros invoquemos el nombre del Señor con corazón limpio. Podríamos estar libres de odio, libres de amargura, libres de contienda, libres de tener algún resentimiento con el hermano y venir aquí y decir, Señor, ahora sí estoy limpio. Pero si nosotros estamos practicando inmoralidad sexual, tenemos problemas en nuestra relación para con Dios. También tenemos problemas con nuestra relación para con Dios. Así que por eso hay que mantenernos alejados de todas aquellas cosas que sirven de tentación. Segundo consejo, tenemos que orar intensa y constantemente. Tenemos que orar intensa y constantemente. Así como el salmista en el Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, decía el salmista, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Cuando un hombre mira a una mujer y está vestida indecente, si siente que en su corazón se van a activar todos esos pensamientos, esos recuerdos, hay que orar así. Aparta mis ojos. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Pero algunos, ¿verdad? Tan sabios e inteligentes, Señor, que se haga tu voluntad. Dios mío. Tercer consejo, y este es un consejo para las mujeres cristianas. Es un consejo para las mujeres cristianas, porque tanto el hombre como la mujer tienen una responsabilidad. Un consejo, vístanse con mucho pudor y modestia. Repito, vístanse con mucho pudor y modestia, de una manera que no tengan que estar cubriéndose con nada. Porque, como dice un comentarista de hace algunos siglos, y quiero leerles este comentario con el cual tiene mucha razón, Arthur Pink dijo esto: si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, esto se da en el caso del hombre, entonces quienes se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez más. Sí, hermanos. Claro que sí. En el mundo esto no les importa. Las mujeres en el mundo dicen, yo me visto como me dé la gana y me visto para mí. Hermanas, entre ustedes, dentro de la iglesia, hay un código de vestimenta que dice Pedro que tiene que ser con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Y no estamos hablando de legalismo, pero sí una vestimenta que no induzca, que no provoque. Porque en este asunto, dice Arthur Pink, no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Y claro, en el mundo dirían, ¿y para qué son tan lujuriosos los hombres, pues? ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que los hombres sean así? Y es cierto, hay hombres que son extremadamente lujuriosos y, como dice un pastor, ellos codiciarían y desnudarían a una mujer aunque se vista como monja. Sí, su corazón es tan pervertido, no ha tratado con ese pecado, que aunque la hermana se vista como una monja del convento, la desnudan. Porque el hombre es así y tienen una responsabilidad, pero también tienen una responsabilidad las mujeres que pecan y tientan a los hombres al vestirse de una forma inapropiada. Y dice Arthur Pink, que grande debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas modernas que de un modo deliberado tratan de despertar pasiones sexuales en hombres jóvenes. Y también en adultos. Es grande la culpa también. No crean que no. Y Arthur Pink va más allá. Y aquí, aunque se enojen conmigo, pero la palabra es la palabra. Y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres y de sus padres, que permiten
que se conviertan en tentadoras lasciviosas. Sí, hermanos. Son responsables, somos responsables. Claro, yo sé que a veces los hijos son tan rebeldes, pero con palabra mayúscula, que por más que el papá insista y los castigue y les diga y les haga, a ellos les vale, como decimos nosotros. Pero hermana, madre de familia, usted padre de familia, haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer. Porque, como dice otro pastor, hablando acerca de esa mala costumbre o esa forma de vestirse indecente de las señoritas, de las jóvenes, mayormente las cristianas y también el mundo, Dios llamará a dar cuenta a toda mujer que ya sea por insensata o por su deseo deliberado de llamar la atención sobre sí, se vista de tal manera que provoque deseos y pensamientos impuros en los hombres que las vean. Dios las llamará a cuenta. A todas. A todas. Porque Mateo 18, versos 6 y 7, Mateo 18, versos 6 y 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Hay una advertencia, hermanos. Hay una advertencia. Por eso, jovencitas, mujeres cristianas, vístanse con pudor y modestia. Y en último lugar, a los matrimonios. Y esto va a parecer ilógico, pero tiene tanta relación. Y es parte de que a veces se cometan pecados. Los matrimonios, 1 Corintios 7, verso 3 al 5, dice. 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 5 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice Pablo otra vez: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno. Oiga, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque a veces puede pasar que haya mujeres, esposas, que por negarse en el deber conyugal de la intimidad, ellas de alguna manera impulsan, y no está justificado. No vayan a pensar que eso es justificación, ni que Dios apruebe eso. Pero a veces se está impulsando al hombre. Se está impulsando al hombre a la inmoralidad sexual por causa de la incontinencia. Claro, aquí hay mucho que hablar, hay muchas cosas particulares que se tienen que tomar en cuenta, el respeto, cuando la mujer está enferma, y estoy hablando con los matrimonios mayormente. Pero esto puede ayudar mucho a evitar la inmoralidad sexual. Y no se puso aquí de sobra, ni por cualquier cosa. Porque Pablo está tratando los problemas del matrimonio, aquí en la primera carta de Corintios capítulo 7. Así que, si alguien está viviendo en inmoralidad sexual y profesa ser un creyente devoto, profesa ser un discípulo de Cristo, pero practicando la inmoralidad sexual, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Y si no se arrepiente, no lo digo yo, lo ha dicho Cristo en los versículos que hemos leído, será echado al infierno. Porque la práctica de la inmoralidad sexual es una evidencia de que no es un verdadero creyente.
Si el hombre o la mujer, pero principalmente el hombre, que es el que más, los que más luchamos con esto, tenemos problemas, hemos tenido problemas con esto, si no atendemos nosotros la advertencia de Cristo, la exhortación, la amonestación, la explicación y el consejo de Cristo, y nosotros decidimos vivir en inmoralidad sexual, diciendo que somos cristianos, que somos discípulos, incluso alguien podría decir que es predicador, evangelista, misionero, profeta, quien quiera que sea, pastor, no importa. Si no hay un arrepentimiento genuino, serán echados al infierno de fuego. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16. Un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Adulterios que nunca se sabrán quizás, que nunca saldrán a la luz así, de una manera evidente, o tal vez sí, pero en el día en que Dios descubra todos los secretos y todas las intenciones de los hombres, creyentes y no creyentes, entonces ahí saldrá a la luz todo eso. Y todo aquel hombre o aquella mujer que haya entregado su cuerpo a la inmoralidad sexual, diciéndose creyente, sabiendo que la palabra dice que nuestro templo es cuerpo morada, que nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo, no habrá justificación. No habrá justificación. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de todo corazón y poner nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón esta tarde y le damos gracias a Dios.